barras se trajeron para tapar un debate o taponar un debate que nosotros y el país queremos que se haga. Es todo lo contrario. Eso no puede quedar ante la matriz de opinión de la gente de que eso es lo que nosotros queremos, porque creo que no es eso. Y reitero, un debate tan importante no lo voy a desgastar en hacer una lista de mercado de quienes aprovechan estar en el Congreso o estar en otras instancias o apoyar al presidente de turno para favorecerse particularmente cuando lo que requiere el país es la construcción de un proyecto colectivo de nación. Yo simplemente, para avanzar en el debate, señor presidente, quiero decirles y quisiera leer unas cifras muy rápidamente que fueron inclusive miradas aquí en un pequeño video, que simplemente muestra la crisis que está viviendo el mundo por hambre y que además puso al país, a Guatemala, hace muy pocos días o un mes escasamente o dos, a pedir la ayuda de la comunidad internacional por la crisis alimentaria que está viviendo el mundo. Y creo que esta es una de las decisiones con la política que ustedes están implementando y llevando a cabo que va a perjudicar enormemente el país. Voy a leer unas cifras que son unas cifras que seguramente muchos de ustedes las conocen y las manejan, pero que creo que vale la pena recordarlas porque en muchos debates aquí las hemos hecho. Pero quiero recordar que el 81% de personas en el campo están en situación de pobreza, un 40% de esas personas en situación de miseria. El 70% de los trabajadores campesinos ganan menos del salario mínimo. Y esto, además, con el ministro de la Protección, aquí lo hemos discutido muchas veces, de lo que fue la reforma laboral, la 782, que no generó ni los empleos y que además precarizó la mano de obra no solamente en el sector urbano, sino en el sector rural. 8.3% es la tasa de desempleo a septiembre de este año, que corresponde casi a 400.000 personas en el campo. Hay 6.500 hogares campesinos sin tierra, 2.250.000 hogares que tienen menos de 3 hectáreas de tierra y que representa, ministro, el 58% de los propietarios. 5 millones de hectáreas fueron prácticamente arrebatadas a los campesinos y a las campesinas de este país, producto de la guerra que se vive, pero también producto de un proyecto, de un modelo de desarrollo que se afianza y que se afinca en el fenómeno paramilitar en el país y que creo que no es desconocido para usted. Y 385.000 familias han abandonado el campo producto de esa guerra y del desplazamiento en los últimos años. Ministro, hay una cosa que siempre a quienes llevamos hace mucho tiempo haciendo política en este país nos ha llamado la atención. Yo me acuerdo de un país, senador Artunduaga, donde nosotros veíamos a la gente produciendo comida en el campo, con dificultades, con irregularidades, pero lo que tenemos hoy realmente es muy preocupante y es un modelo que se consolida a partir del 90 cuando se plantea toda la política de privatizaciones, de apertura económica y cuando se habla de la reconversión industrial. En el año 2002 nosotros importábamos 6 millones de toneladas de comida. En este año, representante a la Cámara Gema, estamos importando 10 millones de toneladas de comida. Y solamente exportamos 4.300.000 y hemos aumentado 100.000 del 2002 al 2009. ¿Y ustedes por qué pensarán, esto qué tiene que ver? Esto tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver por varias razones. Primero, y lo dijo el senador Galán muy bien, esto no es una ley que hayan violado quienes se beneficiaron de ella. No, la ley se formuló y se proyectó con base a las necesidades y a lo que se requería. Y de manera muy rápida quiero decir lo siguiente, el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que supuestamente era una de las decisiones más importantes de este gobierno para movilizar la economía, para poner a los productores y a todos los empresarios de este país a intercambiar. Es que la senadora lleva ya 17 minutos. El Tratado de Libre Comercio no se ha firmado y, señor ministro, bien vale la pena preguntarse si el gobierno, que tiene tantos asesores, tiene tantos técnicos, no podía configurar un escenario de futuro que le permitiera darse cuenta si se iba o no a firmar ese Tratado de Libre Comercio y si esta política, a través de un proyecto de ley, que entre otras cosas, ministra de Comunicaciones, lo único que le faltó fue que se llamara Ley Jorge Eliezer Gaitán,
porque se aprobó el 9 de abril del 2007, o no sé si la ley rememoraba el debate de las bananeras, que fue tal vez uno de los debates más importantes que hiciera Jorge Eliezer Gaitán aquí en el Congreso de la República, y que se asemeja, senadora Yanet Griselda, a lo que es la discusión de la huelga de los corteros de caña en el país versus la forma como algunos empresarios, y entre esos el del señor sector cañicultor, se han beneficiado de esta política. Me pregunto si la propuesta que el gobierno ha planteado y que ha venido supuestamente consolidando, que se fundamenta en tres cosas: competitividad, generación de empleo en el campo y agroproducción, era tan sólida y tan válida, ministro, porque ustedes primero toman la decisión, que hubiera sido válida si supiéramos que al año se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio y comenzaba su vigencia, pero una política que no solamente, una decisión que no solamente no se llevó a cabo, sino que yo quiero llamar la atención de los senadores, de las senadoras y del país que nos está escuchando. Estas decisiones, senador Robledo, que se tomaron, efectivamente sí benefician a un sector pudiente de la población. Pero también hay que decir una cosa, y a mí me llama mucho la atención, de que el Consejo Técnico, que hace parte del ingreso seguro, del agroingreso seguro, pues hombre, ¿cómo así que personas como los de la SAC, los de Finagro, los de FENAVI, los del sector de la ganadería, no se dieron cuenta, por más que simplemente asesoraran al gobierno, hacia dónde iban dirigidos esos subsidios y esos créditos baratos y esos regalos, y se quedaron callados y se quedaron tranquilos y no dijeron absolutamente nada? Yo comparto con el senador Robledo de que no hay ni por qué preocuparnos porque hayan subsidios para un sector empresarial del agro. Pero a mí lo que sí no me parece lógico, ministro, y creo que ese es el verdadero debate, primero, porque consolida un modelo feudal señorial, un modelo no solamente concentrador de la riqueza, sino que ni siquiera nos pone a la par del liberalismo del siglo XIX, sino que nos vuelve una sociedad absolutamente feudal, donde además todos los campesinos y las campesinas quedan por fuera, senadora Yanet Griselda, donde no hay ninguna posibilidad de acceder, porque entre otras cosas, aquí lo que se privilegió fueron los agrocombustibles. Yo quiero que el ministro ahorita en su intervención me demuestre si la uva o la piña o la papa Senadora. o el frijol o las lentejas realmente se beneficiaron con estos recursos que se dieron, y si realmente para ellos hubo un elemento importante de la política, que es la reconversión en el campo. Y yo creo que nos vamos a ir a una cosa que yo quiero plantearle al Partido Liberal. Aquí, en esta ley de agroingreso seguro, hay un condicionamiento, pues que para aprobarla uno, que es exactamente similar a lo que pasó cuando se aprobó la reforma laboral. Aquí se generó un condicionamiento de que iba a haber una comisión que le iba a hacer seguimiento a lo que el proyecto o a la que la ley estaba estableciendo. ¿Dónde está la comisión? ¿Dónde están los estudios? ¿Dónde se dice que realmente lo que se buscaba sí cumplió los objetivos? Pues pasa exactamente, y lástima que no esté aquí el senador Avellaneda, lo mismo que pasó con la reforma laboral. Es la consolidación de un modelo de desarrollo que además en este caso es mucho más perverso, porque tiene mucho que ver con el paramilitarismo, con el narcotráfico, con el latifundio y con un modelo de desarrollo absolutamente regresivo. Es decir, uno lo que se pone a ver, ministro, es que Colombia, en lugar de avanzar, retrocede. Colombia, en lugar de consolidarse como un país que puede ser realmente productor de alimentos para toda la región, no se da. Y eso tiene que ver y va de la mano con la comida que se importa y con lo que se favorece. Y hay una cosa, senador Cristo, a mí también me da mucha tristeza que aquí no esté el senador de Santander, el senador Serrano, porque el senador Serrano hubiera podido intervenir en este debate con lujo de competencia, diciéndole al país cómo nosotros cambiamos la vocación alimentaria que teníamos, poniendo en riesgo dos cosas: la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria del país. ¿Sobre la base de qué? De unos agrocombustibles que además han sacrificado los territorios, el medio ambiente, pero que además han contribuido
Petróleos, el ministro de Petróleos y de Minas, perdón, y el presidente deben estar muy bien asesorados porque tienen de asesor cercano al anterior presidente de PDVSA en Venezuela. Y ese debe saber muy bien cómo se avanza en política petrolera.